El régimen oligárquico. En América Latina se presenta históricamente, a partir de 1880 y hasta mediados de 1930, el denominado régimen político oligárquico. Este periodo se caracterizó por la exclusión de la gran parte del mecanismo de decisión política, ya que un grupo de personas con riqueza y prestigio social controlaba el poder y fijaba las reglas para conservarlo y ejercerlo. Además, esta minoría se encargó de manejar el poder económico y a raíz de eso se produjo el modelo agroexportador. Este fue un hecho muy importante en la historia, donde surgió la División Internacional del Trabajo, que consistió en que los países centrales, aquellos que estaban desarrollados, les exportaban productos industriales y capital a los países periféricos, los cuales eran los productores de materia prima, siendo el mismo el mayor productor. La agrupación política que representaba la oligarquía era el Partido Autonomista Nacional, fundado y creado por Nicolás Avellaneda, quien accedió a la vinculación y relación de las oligarquías por el poder presidencial. Su primer triunfo electoral fue en 1880, cuando arribó al poder el general Julio Argentino Roca. Este partido ganó todos los comicios presidenciales hasta 1912, utilizando sistemáticamente el fraude electoral. Durante los gobiernos oligárquicos, la Unión Cívica no participó de las elecciones y llevó a cabo rebeliones militares a causa de la falta de una democracia política efectiva, ya que la Unión Cívica proponía el voto secreto y universal. Otra agrupación política era el Partido Socialista. Su impulsor fue Juan Bautista Justo, y estaba integrada por obreros urbanos intelectuales y grupos de inmigrantes provenientes de Alemania, Italia y Francia. Su objetivo era lograr bancas en el Congreso para fomentar la sanción de leyes sociales. Las personas que estaban a la cabeza exigían el sufragio universal de ambos sexos y eran impulsores de la incorporación a la vida política de la mujer y de la educación gratuita y laica. Otra agrupación, rival a cualquier tipo de gobierno, eran los denominados anarquistas, quienes pretendían desarrollar una sociedad sin Estado ni iglesias, un mundo igualitario. Para expandir sus ideologías, modificaron periódicos y recurrían a las huelgas, porque la consideraban que era la base suprema de la lucha económica contra sus oponentes. Sus principales adherentes eran los gremios obreros urbanos y los sectores más precarios de la sociedad. A lo largo de la historia, luego de tantos acontecimientos sucedidos y ocurridos, se pactó la Ley 18.871, conocida como la Ley Sáenz-Peña, que dictaba que el voto sería universal, secreto y obligatorio. A pesar de que universal significaba que todos los ciudadanos podrían votar, en realidad los que realmente podían votar eran los argentinos con dicha nacionalidad, masculinos y mayores de edad. Los conservadores estaban creídos de que recibirían gran parte del apoyo de los habitantes. No obstante, se presentaron a las elecciones de 1912 convencidos de su victoria, y sin embargo, triunfó el radicalismo y los socialistas obtuvieron el segundo lugar. Unión Cívica Radical. A lo largo de la historia de nuestro país, entre los años 1916 y 1930, la agrupación política denominada Unión Cívica Radical formó y creó los gobiernos nacionales del país. En el año 1916 se eligió el presidente de la nación a través del uso del mecanismo que se estableció, la Ley Sáenz-Peña. Este sistema fue brindado solamente a todos los hombres mayores de 18 años. Ese mismo año resultó victoriosa la Unión Cívica Radical, dejando la cabeza y al mando al presidente Hipólito Yrigoyen. A partir de ese momento se siguió una serie correlativa de presidencias radicales. La primera, como habíamos mencionado, la de Hipólito Yrigoyen. Siguió la de Marcelo Alvear.
y finalmente convocó esta serie con la segunda presidencia de Irigoyen, hasta el año 1930, la cual fue interrumpida por el primer golpe de Estado de nuestro país que estaba al mando del general José Uribe. El golpe de Estado de 1930. Desde 1916 hasta 1928, los radicales se presentaron en el poder en las elecciones presidenciales. El voto de la población, cada vez más satisfactorio al irigoyenismo, fue previamente visto por los sectores oligárquicos y conservadores como un impedimento para la realización de sus intereses. Algunos sectores de la élite consideraban como única estrategia para retomar el poder o conducción del Estado era realizar un golpe de Estado. Los grupos sociales y políticos que patrocinaron esta idea llegaron al acuerdo de que era necesario remover el obstáculo que simbolizaba el radicalismo irigoyenista. El 6 de septiembre de 1930 se produce el golpe de Estado. Sin embargo, entre los grupos que propiciaban el golpe había diversas estrategias y propuestas para defender los intereses tales como el general José Uriburu, que según él habría que conformar un gobierno militar con el fin de construir un modelo corporativista. Pero, por otro lado, el general Agustín Justo proponía llamar a elecciones para retomar la restauración oligárquica. La década infame. Como dijimos anteriormente, los militares que encabezaron el golpe presentaban distintas estrategias para enfrentar el mismo objetivo, que era derrocar a Irigoyen. El golpe, que era considerado como propuesta totalmente ilegal por el hecho de ir contra la Constitución e ilegítimo porque no fue decisión de la mayoría de la población. Para ello, la Suprema Corte de Justicia intentó legalizar el gobierno de facto, declarando razones de orden público. En 1930 se hace cargo del poder José Uriburu, que no le daba importancia a la Constitución, ya que su objetivo era modificar el sistema parlamentario para reemplazarlo por uno corporativista, pero no recibió apoyo suficiente para llevarlo a cabo. Por ende, el grupo al mando para Agustín Justo tenía como preferencia a la fachada liberal, llamando a elecciones para la recuperación del Congreso y los gobiernos provisionales. Como Uriburu pensó que el gobierno radical no tenía apoyo, llamó a elecciones y resultó victorioso el radicalismo. Entonces, anuló las elecciones y para el siguiente llamado vetó el nombre de Marcelo Alvear y se ocupó de cambiar y adaptar a su favor los resultados a través del fraude, mientras decía que este fraude favorecía a su país y lo llamaba fraude patriótico. La ICI. En el año 1930 se produjo la Gran Depresión, donde se generó el cierre de comercio mundial y se cortaron la llegada de los capitales. A raíz de eso, se produce un cambio de modelo económico, que reorientizó el aspecto económico y de las inversiones. Este nuevo cambio se denominó ICI, Industrialización por Sustitución de Importaciones. Esta misma empezó con las industrias de producción de textiles y alimentos. La década infame finaliza con un golpe de Estado, derrocando el gobierno de Ramón Castillo, encabezado por Arturo Rawson, Pedro Ramírez y Edelmiro Farrell. Las causas fueron su disconformidad con el gobierno de la época y para obtener la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial.